Saludos a todos, gusto en saludarles. Mi nombre es José Manuel Araujo y en el marco de la maestría en gerencia pública correspondiente a la asignatura de presupuesto público, abordaremos en esta ocasión una comparativa entre los principales modelos de elaboración del presupuesto que corresponde a las organizaciones estatales, detallando cada una de las ventajas de diferentes enfoques y su aplicación práctica a partir de ejemplos en el contexto de la administración financiera de los estados latinoamericanos. Como primer punto a considerar, tomaremos que en líneas generales, como se abordan en diferentes etapas de estas inducciones, que el presupuesto es la herramienta clave a la hora de planificar y controlar los recursos que ingresan al Tesoro Nacional, ya sea por percepción de impuestos, algún tipo de asignación o administración de bienes, o por asignaciones que se dan por el desempeño de la actividad económica del país en concreto. A partir de esto se prevén la serie de ingresos y gastos que el Estado debe ejecutar para la operatividad de sus actuaciones y en función de esto existen distintas maneras de elaborar el presupuesto atendiendo a los intereses de la administración al momento de su desarrollo anual o plurianual, concretamente. Para ello vamos a evaluar el presupuesto por programas, el presupuesto por proyectos y el presupuesto basado en resultados, teniendo en cuenta que cada uno de estos enfoques permite a las organizaciones públicas, pero también es análogo a la gerencia privada, tomar decisiones que estén basadas en un proceso de recopilación de información sobre cómo debe administrarse el ingreso financiero propiamente. Para ello se analizarán las características y veremos cómo se pueden evidenciar en distintas administraciones, también haciendo el comentario de que, si bien es cierto, hay un enfoque que dirige cada una de estas elaboraciones presupuestarias, podemos encontrar en un mismo proyecto presupuestario distintos enfoques aplicados a la vez. De tal manera que nos centraremos en aquellos donde evidenciamos la presencia de cada uno de estos de forma más clara. Iniciamos entonces con el presupuesto por resultados. Este presupuesto o este modelo está basado en una serie de indicadores que permiten a la administración evaluar el rendimiento de la administración financiera, no tanto en criterios de rentabilidad, más allá de las categorías asociadas a si se puede cubrir, por el contrario, existen límites de déficit financiero, sino que están asociados a cómo pueden satisfacer aspectos u obligaciones estatales. Esto permite, como puede observarse, una proyección de los costos asociados y establece también cuáles son, de forma específica, los pasos necesarios para la consecución o el logro de estos resultados que van desde el detalle de la mano de obra, el equipo necesario y también el gasto de los recursos humanos propiamente. Esto permite tener un control preciso de las propuestas que se están desarrollando, pero también evaluar de forma directa el desempeño en el desarrollo o en la aplicación de la vigencia de dicho presupuesto. Para ello se desglosa el trabajo en áreas para su estimación de costos más precisa. Este ejemplo lo podemos encontrar en el caso de El Salvador. En su más reciente presupuesto del año 2024, observamos en lo que corresponde a la partida del Ministerio de Educación que, entre otras cosas, se plantea para los programas de desarrollo y protección escolar un indicador de especial relevancia, como es dotar al 100% de los centros educativos públicos de cualquiera de las etapas de uniformes, zapatos y útiles escolares para los estudiantes que ingresan en estas instituciones. Precisamente cuando se hace referencia a un indicador, en este caso el 100% de los estudiantes, vemos que hay una meta clara y de cómo debe asignarse o debe manejarse este recurso en función de ello. Para ello encontramos la sección del planteamiento que se pretende ejecutar, el resultado previsto y la asignación presupuestaria que corresponde, que en este caso corresponde a 73.500.000. En este caso, dólares americanos en función de la moneda de uso corriente dentro de la República del Salvador. Igualmente se establece como resultados el impulso de acciones para la política de ciencia e innovación y promover escuelas basadas en la inclusión y la convivencia. Aspectos que, si bien pueden ser indicadores más de carácter cualitativo, muestran una referencia concreta hacia dónde se pretende direccionar los recursos financieros del Estado. Por otro lado, encontramos el presupuesto por programas. Este tiene una función más esquemática, donde se dividen las partidas presupuestarias en función, al igual de unos proyectos y unos planes específicos,
pero basados en unos lineamientos que buscan agrupar de forma precisa las tareas a desarrollarse. Para ello se utiliza la asignación según políticas y objetivos gubernamentales, trabajando muy de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo y las aspiraciones o obligaciones que el Estado tiene por medio de la Constitución y la ley, al igual que algunos otros indicadores de acuerdo a compromisos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello se divide el presupuesto en categorías o programas, estableciendo metas definidas, pero poniendo precisamente el énfasis en el apoyo al programa concreto, más allá de algún indicador en específico. Y esto permite vincular los recursos con los objetivos a alcanzar. Es decir, si se plantea, por ejemplo, la reducción de la pobreza, se establecerá como un paquete único aspectos como la alfabetización, la asignación de transferencias directas a la población, entre otros. Esto permite evaluar si se ha aumentado o no el volumen de las partidas de acuerdo a cómo esto vaya evolucionando en el tiempo. Es decir, tiene un rango de previsión plurianual. Y esto permite orientar el gasto público para ver si se adaptan políticas de carácter expansivo, es decir, que requieran de mayores recursos, o políticas restrictivas, que viene a ser la aplicación de algún tipo de recorte financiero. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en el último presupuesto público de la República del Ecuador del año 2024, que plantea para un ente específico, como es la Agencia de Regulación de Control y Bioseguridad de Cuarentena para Galápagos, un planteamiento concreto que es garantizar la biodiversidad del ecosistema de la isla Galápagos. Para ello encontramos la alineación con un objetivo estratégico, que es reducir la de dispersión de especies exóticas y fortalecer las capacidades institucionales, alineado con un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que da fundamento a esta actuación del gobierno, que en este caso es manejar de forma adecuada los recursos naturales y garantizar la construcción de un Estado eficiente. Para ello se asigna un programa presupuestario dirigido a un ente en concreto que va desde la administración central y la regulación para el control de la bioseguridad. Y finalmente, en función de esto, encontramos el monto asignado, siendo que en este caso encontramos 2.88 millones de dólares para la reducción de dispersión de especies y 2.34 millones de dólares para fortalecer las capacidades institucionales de esta entidad que aplica el programa. De tal manera que se prioriza una misión y una visión concreta. En función de ello, se asigna un monto financiero, pero también alineado o fundamentado por un objetivo. En el mismo orden encontramos el presupuesto por proyectos. Este presupuesto tiene un rango de especificidad mucho más claro, ya que no se toma en cuenta objetivos o lineamientos generales, sino que se asigna directamente a obras específicas. Esto permite una proyección detallada de cada uno de los costos, especificando cómo hacer cada una de sus destinaciones de manera similar al presupuesto con resultados, pero que permite un control directo en relación a la evaluación de cada proyecto de forma individual. Esto puede ser muy útil a la hora de evaluar la transparencia desde el punto de vista preventivo, ya que permite tomar medidas correctivas de forma adecuada e identificar desviaciones, lo que garantiza pues, mayor control institucional del uso del recurso. Y en función de esto se desglosa el trabajo en tareas, estimando cada costo. Para este ejemplo, hemos traído a colación el último presupuesto de los Estados Unidos mexicanos, quien en su ley aplicable para el año 2024 encontramos una sección detallada de los proyectos de asociación público-privada. Esto tiene una especial relevancia porque es precisamente con la presencia del sector privado que se requiere una mayor supervisión de cada uno de los procesos que hacen o fundamentan esta asociación, que va desde la licitación de la obra, la asignación de los recursos y la propia cotización de los costos de este planteamiento, como también la supervisión de que no se cometa ningún tipo de ilícito financiero o algún tipo de malversación de fondos, peculado o algún otro delito aplicable. De tal manera que vemos que estos proyectos están detallados por el tipo de obra que se pretende realizar, que en este caso es el proyecto en concreto, que va desde la construcción de algún tipo de infraestructura vial, la ampliación de carreteras, desarrollo de puentes o aeropuertos, al igual que algún tipo de infraestructura concreta como un complejo penitenciario. Esto está dirigido directamente a una entidad federativa, atendiendo también a las características institucionales y políticas del país, que en este caso México es un Estado federal, el monto total de la inversión, el monto asociado para el año vigente y el pago anual. De tal manera que
se tiene una proyección plurianual, pero a través de algún proyecto en concreto. Esto permite una supervisión directa, insistimos, de cada uno de estos proyectos a los fines de garantizar una mayor transparencia y una asignación directa de los recursos para su mejor evaluación. También teniendo en cuenta un rango de especificidad bastante detallado. Por otro lado, cuando evaluamos en general se desarrollan cada uno de estos, encontramos que justamente la comparativa permite evaluar cuáles se adaptan mejor a cada situación. Probablemente, para el contexto venezolano, un proyecto o un plan, como tradicionalmente se asocia a los programas, puede ser un poco limitado en función de detallar una asignación directa de los recursos. Las tendencias actuales la aplicación de las teorías más recientes de evaluación de la gerencia pública plantean aspectos más orientados a un presupuesto basado en resultados, ya que los indicadores de desempeño son una herramienta clave en el marco gerencial que permite pues, garantizar tanto la transparencia como la consecución de objetivos en proyectos concretos. De tal modo de que vemos de que si bien tenemos por un lado un aspecto que es muy general en el caso de en los presupuestos por programa y aspectos muy específicos en los presupuestos basados en proyectos, un enfoque mixto puede ser bastante útil a la hora de garantizar tanto la transparencia como una coordinación entre los distintos entes que son beneficiarios de la asignación de estos recursos públicos. De tal modo de que la elección de cada enfoque va a depender de las necesidades, el contexto y los objetivos particulares de cada organización. Precisamente vemos que el Estado mexicano, al ser bastante amplio, requiere de proyectos y asignaciones específicas, adoptando la figura del presupuesto basado en proyectos. En el caso de Ecuador, su marco constitucional garantiza un conjunto muy amplio de derechos y de políticas asociadas también a la Agenda 2030, por lo cual se adapta muy bien al presupuesto basado en programas. Finalmente, en el caso de El Salvador, dado las reformas institucionales que se han adelantado en los últimos años y la poca densidad poblacional y territorial que tiene, un presupuesto basado en el indicativo de resultados permite monitorear de manera efectiva que estos planes se cumplan. De tal modo de que si bien el presupuesto por programa alinea los recursos con las metas, es poco flexible ante cambios inmediatos, ya que establece unos objetivos bastante generales y amplios para su consecución. Igualmente, el presupuesto por proyecto, si bien es bastante específico, limita la visión general en vista de que se pierde un poco el sentido de coordinación. Pero el presupuesto por resultados fomenta la eficiencia, solamente que requiere pues, de sistemas de medición complejos que debe ser complementado con otras herramientas gerenciales como la evaluación de indicadores y el manejo efectivo de estas organizaciones en sistemas más complejos. De tal modo de que con esto queda bastante claro cómo funcionan cada uno de los mismos, siendo bastante útiles a la hora de tomar en cuenta en la elaboración, el desarrollo y el seguimiento de cada uno de estos planes presupuestarios. Esto permitirá, sin lugar a dudas, que el manejo de los ingresos sea eficiente y se pueda lograr los fines del Estado a través de un manejo directo de cada uno de estos recursos. Espero que haya sido de utilidad. Quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias.